Entre anécdota y anécdota, Lázaro les facilitó cumplidas explicaciones acerca de la casa y la naturaleza de las obligaciones a las que el nuevo empleo le comprometía. El viernes era la noche libre de Han y la pasaba con su humilde familia en la Bahía Azul, pero Lázaro les informó que tendrían oportunidad de conocer tan pronto se incorporarse de nuevo a su labor. Han era la única persona, sin contar a Lazarus y a su esposa, que vivía en Camerón. Ella los ayudaría a aclimatarse y solventaría cuantas dudas tuviesen en la relación con la casa. Llegados los postres, una irreversible trata de frambuesa, Lazarus pasó a explicar lo que esperaba de ellos. Pese a estar ya retirado, seguía trabajando ocasionalmente en el taller de juguetes, localizado a la contigua Camerón. Tanto la fábrica como las habitaciones de los pisos superiores estaban vedadas a su paso. No debían entre ellas ningún concepto, sobre todo en el ala oeste de la casa, que albergaba las habitaciones de su esposa. Alexandra Jan padecía desde hacía más de 20 años una extraña e incurable enfermedad que le obligaba a guardar reposo absoluto en cama. La esposa de Lazarus, que vivía retirada en su habitación del tercer piso, en el ala oeste, donde solo su marido entraba para atenderla y proporcionarle cuantos cuidados precisaba en su precario estado. El fabricante de juguetes les contó cómo su esposa, por entonces una joven llena de vitalidad y belleza, contrajo la misteriosa enfermedad en un viaje que realizaron por tierras centroeuropeas. El virus, al parecer incurable, fue apoderándose de ella poco a poco. Pronto casi ni podía caminar o sostener un objeto en las manos. En el plazo de 6 meses, su estado empeoró hasta convertirla en una inválida, un triste reflejo de la persona con quien se había casado tan solo unos años antes. Al año de contraer la enfermedad, la memoria de la enferma empezó a desvanecerse y en cuestión de semanas apenas era capaz de reconocer a su propio esposo. Desde entonces dejó de hablar y su mirada se convirtió en un pozo sin fondo. Alexandra Jan tenía entonces 26 años. Desde ese día jamás había vuelto a salir de Camerón. Los Abel escucharon el triste relato de Lazarus. En respeto a su silencio, el fabricante, obviamente consternado por el recuerdo y por décadas de la vida de soledad y dolor, quiso quitar importancia al hecho, derivando la conversación hacia la exquisita trata de Han. La triste amargura de su mirada, sin embargo, no pasó desapercibida para Irene. No le constaba imaginar la vida a ninguna de las partes de Lazarus Jan, desprovisto de aquello que más amaba. Lazarus se había refugiado en un mundo de fantasía y había creado cientos de seres y objetos con los que llenara la profunda soledad que los rodeaba. Al oír palabras del fabricante de juguetes, Irene comprendió que ya nunca podría volver a ver aquel universo de imaginación desbordante. Probaba Camerón como una espectacular e impactante pirueta del genio que lo había creado por ella, que había aprendido a reconocer en carne propia el vacío de la pérdida. Camerón no era más que el oscuro reflejo del laberinto de la soledad en el que Lazarus Jan había vivido los últimos 20 años. Cada habitante de aquel mundo maravilloso, cada creación constituida simplemente una lágrima derramada en silencio. Finalizada la cena, Simón Schwabel tenía muy claras sus obligaciones y de ya ves un trabajo que poco tenía que ver con su empleo original, el de maestra, pero que estaba dispuesta a desempeñar tan bien como pudiese para garantizar un futuro de bienestar a sus hijos. Simón supervisaría el trabajo de Han y de los sirvientes ocasionales. Se harían cargo de las tareas de administración y mantenimiento de la propiedad de Lazarus Jan,
del trato con los proveedores y los comerciantes del pueblo, de la correspondencia de las provisiones y de garantizar que nada ni nadie importunara al fabricante en su deseado retiro del mundo exterior. Igualmente, su trabajo contemplaba la adquisición de libros para la biblioteca de Lazarus. A tal efecto, su patrón insinuó claramente que su pasado como educadora había sido determinante a la hora de elegir entre otras cantidades más versadas en el área del servicio. Lazarus insistió que este cometido era uno de los más importantes de su posición. A cambio de tareas, Simón y sus hijos podían ocupar la casa del cabo y gozar el sueldo más que razonable. Lazarus haría cargo de los gastos de escolarización de Irene y Dorian para el próximo curso. Tras el verano, igualmente se comprometía a pagar los estudios universitarios de ambos si los jóvenes presentaban aptitudes y voluntad para ello. Irene y Dorian, por su parte, podrían colaborar con su madre en las tareas que aquella les asignaba en casa, siempre y cuando respetaban las reglas de oro, no traspasar los límites específicamente por su propietario. Teniendo en cuenta los meses anteriores de deuda y miseria, la oferta de Lazarus se le antojaba a Simon Schowell como una bendición al cielo. Bahía Azul era un escenario paradisíaco para empezar una nueva vida con sus hijos. El empleo era más que deseable y Lazarus ofrecía a todos los visos de ser un patrón magnánimo y bondadoso. Tarde o temprano la suerte tendría que sonreírles. El destino había querido que fuese ese lugar alejado, y por primera vez en mucho tiempo Simón estaba dispuesta a aceptar sus designios con agrado. Es más, si su instinto no le engañaba y no solía hacerla, adivinaba una sincera corriente de simpatía hacia ella y su familia. No le costaba esfuerzo suponer que su compañía y su presencia en Cameron podía construir un bálsamo para paliar la inmensidad soledad que parecía rodear a su propietario. La cena finalizó con una taza de café y la promesa de Lazarus de que algún día iniciaría al absolutamente cautivado Dorian a los misterios de la construcción de la autómatas. Los ojos del muchacho se encendieron de ilusión ante la oferta y por un breve instante las miradas de Lázaro y Simón se encontraban de manera fugaz al trasluz de verlas. Simón reconoció que ellos, el rastro de años, una sobra que conocía bien, bosques que se cruzaban la noche, el fabricante de juguetes entornó los ojos y se alzó en silencio, señalando el fin de la velada. Luego los guió hasta la puerta principal, deteniéndose brevemente para explicar algunos de los prodigios que poblaban el camino. Dorian e Irene asistían boquiabiertos a cuantos detalles les relevaban. Cameron albergaba suficiente maravilla para iluminar 100 años de asombro. Poco antes de enfilar el vestíbulo que conducía a la puerta, Lázaro se detuvo ante lo que aparentaba ser un complejo mecanismo de espejos y lentes. Dirigió una mirada enigmática a Dorian, sin medir palabra, e introdujo el brazo entre el pasillo de los espejos. Lentamente el reflejo de su mano desvaneció hasta hacerse invisible. Lázaro sonrió. No debes creer todo lo que ves. La imagen de la realidad que nos brindan nuestros ojos es solo una ilusión, un efecto óptico, dijo la luz. Es una gran mentira. Dame tu mano. Dorian siguió las instrucciones del fabricante de juguetes y dejó que éste la guiase por el pasillo de espejos. La imagen de su mano se desintegró ante sus propios ojos. Dorian, con un interrogante mundo en la mirada, se volvió hacia Lazarus. ¿Conoce las leyes de la óptica y la luz?, preguntó al hombre. Dorian negó con la cabeza. En ese momento no sabía ni dónde tenía su mano derecha. ¿Y la magia es tan solo una extensión física? ¿Qué tal se dan las matemáticas? Excepto la trigonometría. Así, Lázaro sonrió. Por ahí empezaremos.
La fantasía son números, Dorian, ese es el truco. El muchacho asintió sin saber muy bien de qué estaba hablando. Lazarus finalmente, señaló la puerta y los acompañó hasta el umbral. Fue entonces cuando, casi por casualidad, Dorian creyó haber visto lo imposible. Al pasar frente a uno de los faroles parpadeantes, la silueta que proyectaba su cuerpo se dibujaron sobre los muros, todos menos la de Lazarus, cuyo rastro de la pared era invisible, como si su presencia no fuese más que un espejismo. Cuando se volvió Lazarus detenidamente en el chico saliva, el fabricante de los juguetes le pellizcó cariñosamente la mejilla. Burlón, no creas todo lo que ves en tus ojos. Y Dorian siguió a su madre y a su hermano al exterior. Gracias por todo y buenas noches, concluyó. Ha sido un placer y no es mi cumplido, dijo Lazarus cordialmente. Le sonrió amablemente y alzó la mano en señal de despedida. Los Sobel se adentraron en el bosque poco antes de la medianoche, de vuelta a la casa del cabo. Dorian, silencioso, permanecía todavía bajo los efectos de la prodigiosa residencia de Lazarus. Irene andaba perdida en sus propios pensamientos, lejos del mundo, y Simón, por su parte, respiró tranquila y dio gracias a Dios por la suerte que les había enviado. Junto antes que la silueta de Cameron se pudiera desperdiciar a sus espaldas, Simón se volvió a contemplar una última vez una sola ventana. Permanecía iluminada en el segundo piso del al oeste. Una figura se erguía inmóvil tras los cortinajes. En ese preciso momento la luz extinguió la amplia ventana, se sumergió en las sombras. De vuelta a la habitación, Irene se quitó el vestido que su madre le había prestado y lo plegó cuidadosamente sobre la silla. Las voces de Simón y Dorian se habían a la cama. La joven apagó la luz y se tendió sobre el lecho. Sombras azules danzaban sobre el cirro. Una cabalgata de espectros saltarines en el aurora boreal. El susurro de las olas en el acantilado acariciaba el silencio. Irene cerró los ojos y trató de conciliar el sueño en vano. Era difícil aceptar que desde aquella noche no volvería a ver a su viejo piso de París, ni habría de regresar al salón de baile para ganarse unas pocas monedas que aquellos soldados llevaban aquí consigo. Sabías que las sombras de la gran ciudad no podía alcanzar ahí, pero la huella, les recuerdo que no conocía fronteras, se incorporó de nuevo y se acercó hasta la ventana. La torre del faro se alzaba en las tinieblas. Concentró la vista en el islote entre las brumas incandescentes. Un reflejo fugaz pareció brillar como el guiño de un espejo a la distancia. Segundos después el destello brilló de nuevo para desvanecerse definitivamente. Irene frunció el ceño y advirtió la presencia de su madre. Abajo en el porche, Simón envoló. El grueso Jerjes contemplaba el mar en silencio. Sin necesidad de ver su rostro en la oscuridad, Irene supo que estaba llorando y que ambas tardarían en conciliar el sueño. En aquella primera noche en la casa del cabo, tras el primer paso, lo que parecía en el horizonte de felicidad, la ausencia de Armand Sobel se hacía más dolorosa que nunca.